En una cámara solemne, un anciano sacerdote se prepara para realizar una evaluación de poder mágico a un bebé. Ella acuna al niño, con los ojos cerrados en una ferviente oración mientras le ruega a la diosa que bendiga a su hijo con la fuerza que necesitará para sobrevivir en este mundo. Él levanta las manos hacia una estatua de piedra de la deidad, invocando a la diosa de la luz para que derrame su brillo radiante sobre el niño. El ritual tiene como objetivo revelar el destino del infante, determinando si posee la chispa de magia requerida por su linaje noble. Su expresión permanece ilegible mientras la luz se desvanece, pero un pesado silencio llena la habitación. Desde las sombras de un pilar cercano, el vizconde Erkan observa el procedimiento con una mirada fría y calculadora, esperando el veredicto que decidirá el valor del niño. Él se burla del resultado, descartando al niño como patético antes de darle la espalda a la escena. El sacerdote le confirma la cruda realidad a una impactada ella: el niño no posee absolutamente ningún poder mágico, un fracaso que lo vuelve inútil para la familia Evern. El vizconde arroja una pesada bolsa de monedas hacia la mujer, con la voz destilando desdén. Comenta que, a pesar de compartir su sangre, un campo estéril nunca dará frutos, y no tiene intención de criar a un niño sin el talento para mantener su nombre. Él entrega un último y cruel ultimátum: ella puede llevarse al niño y hacer lo que quiera, pero tiene estrictamente prohibido volver a mostrar su rostro en su propiedad o afirmar que el niño es su descendencia. Ella se inclina profundamente, aceptando las monedas y el exilio con una silenciosa palabra de agradecimiento. A pesar del rechazo, ella abraza a su hijo, aliviada de que finalmente sean libres de las opresivas expectativas de la casa Evern. En sus brazos, el pequeño Cedric parece comprender el peso del momento, sintiendo una extraña sensación de paz mientras dejan atrás su antigua vida. Años más tarde, el joven se despierta sobresaltado en un humilde establo, los recuerdos de aquel día perdurando como un sueño extrañamente nostálgico. Se frota los ojos mientras la luz de la mañana se filtra a través de los listones de madera, preparándose para afrontar otro día de trabajo lejos del mundo de la nobleza. Se pone a trabajar con una brillante sonrisa, cepillando a un caballo llamado Johnny y disfrutando de la sencilla satisfacción de un trabajo bien hecho. Aunque fue expulsado por carecer de magia, ha encontrado un sentido de pertenencia aquí, riendo mientras les dice a los otros caballos que esperen su turno para la limpieza. Habiendo terminado sus tareas matutinas, se limpia el sudor de la frente y recoge un pesado cubo. Mira hacia la puerta, dándose cuenta de que ya es hora de pasar a su siguiente responsabilidad. Su vida como mozo de cuadra es un marcado contraste con el destino que una vez se imaginó para él. Se detuvo ante la imponente mansión, con el corazón pesado por una renuencia que no podía evitar. A pesar de su falta de deseo de estar allí, sabía que no tenía más remedio que seguir adelante. Con mano firme, llamó a la pesada puerta de madera y, al escuchar la fría orden de entrar, se adentró en aquel ambiente familiar pero hostil. Mientras comenzaba su saludo matutino, un objeto afilado lo golpeó repentinamente en la frente, cortando sus palabras y enviando una punzada de dolor a través de su cráneo. Una risa cruel y aguda estalló desde el otro lado de la habitación mientras Lucas celebraba su golpe certero, jactándose de su puntería perfecta. El joven rubio se sentaba cómodamente en la lujosa mesa del comedor, flanqueado por sus padres, mientras el chico de cabello negro permanecía ante ellos como un sirviente en su propio antiguo hogar. Ignorando el dolor del chico, observaron cómo se frotaba el punto dolorido de la cabeza, obligándose a repetir su saludo a pesar del profundo cansancio en sus ojos. El trío en la mesa, el hijo arrogante, la madre fría y el padre severo, observaba con diversos grados de desprecio e indiferencia, dejando dolorosamente claro su estatus como los verdaderos señores de la casa a través de su altivo silencio. Se atrevió a hablar, cuestionando cómo podían quedarse allí parados mirando. Señaló la flagrante injusticia, notando que, aunque su hijo favorito acababa de lanzarle una piedra a la cabeza, ninguno de ellos ofrecería ni una sola palabra de reprimenda por la agresión. La respuesta de su madre fue una mueca venenosa mientras lo señalaba directamente con el dedo. Escupió insultos, llamándolo niño vil y escoria inmunda, antes de exigirle que comiera su comida del suelo como un perro, afirmando que su sola presencia la hacía sentir como si la pobreza se le estuviera contagiando. Bajo su mirada de odio, bajó la cabeza en una muestra forzada de gratitud, agradeciendo las escasas obras mientras el chico rubio continuaba burlándose, instándolo a que se diera prisa y comiera. Él soporta la risa hiriente de su hermano, quien se burla de su desesperación por las obras recibidas. Lucas encuentra la visión del comiendo del suelo verdaderamente patética, su voz resonando con una diversión cruel. Mientras él sufre, las mujeres de la casa observan con un frío desapego. Mirna lamenta la necesidad de compartir su hogar con tal deshonra, refiriéndose a él solo como el hijo de otra mujer, mientras las gemelas susurran sobre las leyes que lo protegen y la madre que ya no está para escudarlo. En medio de su desprecio, una oscura comprensión se asienta sobre el respecto a la naturaleza peligrosa de los celos de una mujer. La culpa recae verdaderamente en el señor de la casa que se descarrió con una sirvienta, pero es el hijo de esa unión quien paga el precio por las acciones de su padre. Habiendo terminado su comida, es despedido por Lucas con un gesto de la mano. Cedric ofrece silenciosamente sus gracias por el escaso alimento, con la cabeza inclinada en una muestra forzada de gratitud que su hermano apenas reconoce. Esta sumisión solo le gana un empujón mientras Lucas lo aparta bruscamente. Es tratado como nada más que un perro, una bestia a la que patear y ordenar a voluntad de su hermano. El rostro del hermano mayor se tuerce en una sonrisa depredadora al anunciar el inicio de su entrenamiento matutino de magia.
Es un ritual de dolor disfrazado de instrucción, y Lucas claramente disfruta la oportunidad. Él desata una esfera de energía crepitante sin dudarlo. La bola de trueno golpea con una fuerza violenta, enviando una sacudida de agonía a través del cuerpo de Cedric y lanzándolo hacia atrás. El impacto lo manda rodando por el suelo, dejándolo sin aliento y apretándose el pecho. Lucas simplemente se ríe de la exhibición, instándolo a levantarse para que el tormento pueda continuar. Mientras lucha por ponerse de pie, Lucas se burla de su falta de talento mágico y de su sangre de plebeyo. Declara que Cedric es basura, no apto ni siquiera para servir como juguete de un verdadero noble. El joven recibe la orden de quedarse en la suciedad y gatear como la basura que creen que es. Desde el balcón, las gemelas observan el espectáculo, inquietas por la crueldad que Lucas muestra hacia su propio hermanastro. Se queda solo tras el altercado, con la ropa hecha jirones y el cuerpo dolorido. Mirándose las piernas magulladas, se pregunta si su atormentador finalmente se ha marchado, encontrando el acoso constante más molesto que doloroso. Se pone una mano en el hombro y un suave resplandor emana de su palma. En secreto, utiliza magia curativa sobre sí mismo, un poder que oculta cuidadosamente al resto de la casa. Una pequeña sonrisa desafiante asoma a sus labios mientras se pregunta qué diría su padre si conociera este talento oculto. Suspira, sin cansarse nunca de esta rebelión secreta contra su destino. El tiempo pasa y se convierte en un joven de 15 años. De pie en los establos con un caballo, se da cuenta de que, en este mundo, ahora se le considera un adulto, y con ello surge la posibilidad de abandonar la mansión. Mientras cuida de los animales, reflexiona sobre su futuro. Simplemente ser libre no es suficiente, quiere ser el mismo, un objetivo que todavía parece algo surrealista tras años de ser tratado como un perro. Descansando contra un poste de madera, sus ambiciones empiezan a cristalizarse. No solo quiere escapar, quiere ascender, obtener una magia mayor y, finalmente, superar a su padre, el vizconde Erkan. Los rostros de sus opresores, Lucas, Erkan y Myrna, aparecen en su mente. Jura ascender más alto que un mago de la corte real y usar su poder para aplastar a la familia Evern, que lo ha despreciado durante tanto tiempo. Sin embargo, queda un obstáculo práctico. Ha soportado años de humillación, pero un problema importante se interpone en su siguiente paso hacia la independencia. Su mirada se agudiza mientras se concentra en su objetivo, el ingreso en la Academia Real de Iwolf. Este es el camino hacia el poder y el estatus que busca desesperadamente. Examina los requisitos de ingreso. Mientras que los nobles son admitidos por su estatus, un plebeyo como él requiere una carta de recomendación de alguien de alta posición social, un obstáculo desalentador para un paria social. Se encontraba solo, asimilando la realidad de que su padre, el vizconde Evern, nunca le otorgaría la carta de recomendación que necesitaba. A pesar de la sangre noble que corría por sus venas, su estatus de plebeyo seguía siendo un muro insuperable, y se hallaba sin otros aliados a quienes recurrir. Cerca de allí, se desarrollaba una escena distinta mientras Lucas, flanqueado por dos compañeros, se jactaba de su deseo de probar su nueva magia en una cacería de monstruos. Se disponían a adentrarse en el bosque, con su arrogancia juvenil a flor de piel. Observando desde las sombras, sintió una oleada de preocupación, cuestionando la sensatez de que unos niños se aventuraran en el bosque para cazar monstruos sin supervisión. Notó con cierta sorpresa que Lucas parecía haber encontrado un grupo de seguidores. En el grupo se encontraban las hijas del marqués Rosemary, Prímula y Viola. Mientras Prímula expresaba un miedo genuino ante el peligro, su hermana Viola sugirió que deberían haber traído a un adulto, solo para ser recibida con la burla afilada y condescendiente de Lucas sobre su linaje. El insulto dolió, lo que provocó que Viola estallara de ira, acusando a Lucas de llamarlas cobardes y exigiendo que se retractara. Prímula, siempre la pacificadora, intentaba desesperadamente calmar el creciente temperamento de su hermana. Imperturbable ante el arrebato, Lucas se ajustó sus finas ropas con un aire de superioridad engreída. Aseguró a las jóvenes que su sola presencia bastaba para encargarse de cualquier bestia que pudieran encontrar, descartando sus temores por innecesarios. Adoptó una pose heroica, declarándose su protector mientras sus secuaces vitoreaban a su líder, Genio. Al observar este despliegue de vanidad, Cedric decidió seguirlos a distancia, incapaz de soportar su compañía pero reacio a dejarlos vulnerables. El pequeño grupo se adentró más en la espesura del bosque, con Lucas a la cabeza y escudriñando la maleza en busca de un desafío. Su confianza permanecía inquebrantable mientras buscaba a su primera presa. Su búsqueda terminó pronto cuando un solitario duende emergió de las sombras. Lucas sonrió con deleite depredador, viendo a la criatura como el sujeto de prueba ideal para el hechizo de bola de fuego que había dominado recientemente. Una risa maníaca escapó de sus labios mientras se preparaba para desatar su poder, con la emoción de la caza superando claramente cualquier sentido de la precaución. Él desata su magia con un grito triunfante, y la fuerza del impacto oblitera a la criatura en un estallido único y violento. De pie sobre los restos carbonizados, ríe con jactancia, volviéndose hacia sus compañeros para asegurarse de que presenciaron su destreza. Se regodea en los elogios de los otros jóvenes nobles, quienes están asombrados por su capacidad para manejar tal magia, mientras continúa alardeando de haber derribado a la bestia de un solo golpe. A pesar de su arrogancia, las gemelas Rosemary están visiblemente conmocionadas, con los rostros pálidos mientras se cubren los ojos ante la espantosa visión del monstruo abatido. Permanecen congeladas por el impacto, incapaces de compartir su alegría sádica.
Sin inmutarse por la angustia de ellas, él se inclina con una sonrisa depredadora, declarando con desdén que tales criaturas no son más que una simple molestia para alguien de su calibre. Lucas Ebron caminaba por el bosque, con una expresión de profundo aburrimiento mientras cuestionaba por qué aún no habían encontrado nada desafiante. Sus acompañantes intentaron calmarlo, señalando que los monstruos más fuertes estaban más adelante, pero él no se mostró impresionado por la falta de emoción. Les gritó que se callaran, con una frustración evidente al declarar que masacrar criaturas débiles no le proporcionaba ninguna diversión. Apretó la mandíbula, mostrando su creciente impaciencia con la cacería y con quienes lo rodeaban. Al ver a las gemelas Rosemary temblar de preocupación, soltó una risa burlona, preguntándole si realmente se sentían ansiosas a pesar de estar en presencia de un mago genio como él. Las niñas solo pudieron intercambiar miradas inquietas, con un malestar evidente mientras él se jactaba de su destreza. Una de las hermanas lo observaba de cerca, con una mirada fría mientras criticaba en silencio su abrumador egocentrismo. Aunque no podía negar su obvio talento mágico, su total falta de consideración por los demás se estaba volviendo imposible de ignorar. Recordó su comportamiento anterior, específicamente la forma bárbara en que había pisoteado el cadáver de un monstruo derrotado. Para ella, tales acciones carecían de cualquier dignidad noble, revelando una veta cruel bajo su pulido exterior. Mientras se adentraban en el denso follaje, un movimiento repentino en las sombras captó su atención, haciendo que se quedara paralizada. De entre la maleza surgió un lobo enorme, con un pelaje de un blanco brillante y antinatural que parecía resplandecer contra el fondo oscuro del bosque. Sus ojos depredadores se fijaron en el grupo, irradiando una amenaza silenciosa. En lugar de miedo, Lucas sintió una oleada de entusiasmo, maravillado por el radiante pelaje plateado de la criatura y preguntándose en voz alta si se habían topado con un espécimen verdaderamente raro. Mientras las gemelas se acurrucaban aterrorizadas, él les ordenó que se alejaran y dejaran de quejarse, afirmando que los simples goblins ya no eran suficientes para satisfacer su necesidad de un desafío. Se preparó, con los ojos brillando por la emoción de la caza. Se lanzó hacia adelante con una sonrisa confiada, ordenando a todos que le dejaran la bestia a él. Detrás de él, Livia solo podía observar exasperada, impactada por cómo su egoísmo imprudente seguía impulsando cada una de sus acciones. Él se negaba a simplemente regresar a casa después de un desempeño tan mediocre, con sus ojos entrecerrándose con una intensidad afilada y calculadora mientras planeaba su próximo movimiento. Mirando de reojo a las hermanas Rosemary, consideró el inmenso prestigio de ganarse el corazón de una hija de una casa noble de tan alto rango. Los pensamientos del joven noble se centraron en su propia gloria, lamentando no haber tenido aún la oportunidad perfecta para demostrarle su verdadera destreza. En su mente, vio a ambas gemelas desmayarse de admiración por su valentía, una fantasía que alimentó su carga repentina y agresiva mientras gritaba un desafío a la bestia. Con un grito agudo, desató una hoja de viento, el proyectil mágico rasgando el aire y golpeando a la criatura con una violenta explosión de energía. Al ver al animal colapsar, echó la cabeza hacia atrás y se rió, jactándose de su fácil victoria mientras las gemelas observaban en un silencio atónito. Comenzó a alejarse, imaginando ya el fino trofeo que fabricaría con los restos de la criatura, completamente ajeno a los colmillos expuestos que acechaban en las sombras. La atmósfera cambió instantáneamente cuando un depredador gigantesco se alzó detrás de él, con una presencia tan abrumadora que las gemelas solo pudieron mirar con un horror paralizado. Su expresión de suficiencia desapareció, reemplazada por una máscara de puro terror cuando las chicas se dieron cuenta de que la criatura que había matado era solo un cachorro, y ahora se enfrentaban a un Fenrir blanco juvenil. La enorme bestia lanzó un aullido escalofriante, enviándolo a una retirada frenética justo cuando Cedric llegó, gritando que corrieran antes de que fuera demasiado tarde. Él observó con horror cómo la enorme bestia se lanzaba, sus garras rasgando el aire a pocos centímetros de las aterrorizadas niñas. Una de las gemelas gritó pidiendo ayuda, con la voz quebrada mientras la sombra del Fenrir blanco las envolvía. La fuerza del movimiento de la criatura creó una violenta onda de choque, lanzando escombros por los aires y obligando a las hermanas a tirarse al suelo. Se aferraron la una a la otra, paralizadas por la pura presión depredadora que irradiaba el monstruo. Solo pudieron acurrucarse en la hierba, jadeando de terror mientras la realidad de su situación se hundía en ellas. Indefensas y acorraladas, se dieron cuenta de que estaban completamente a merced de una amenaza de alto nivel que nunca podrían esperar combatir. Cerniéndose sobre ellas como una montaña de pelaje oscuro y malicia, el Fenrir se preparó para atacar. Sus ojos brillantes se fijaron en las dos pequeñas figuras, viéndolas no como hijas de nobles, sino como presas fáciles para satisfacer su ardiente venganza. Mientras la bestia mostraba sus colmillos macizos y afilados como navajas, una ola de desesperación invadió a las hermanas. Pensaron en el futuro que nunca tendrían y en los recuerdos que nunca llegarían a construir juntas, con el aliento caliente del depredador ya sobre ellas. Una de las chicas extendió una mano temblorosa, con la mente acelerada por las cosas que aún le quedaban por experimentar. Ni siquiera se había enamorado todavía, y la idea de morir en este bosque frío y oscuro arrancó de sus labios una última y desesperada súplica de ayuda. Justo cuando el Fenrir se preparaba para cerrar sus mandíbulas, un repentino estallido de energía mágica cortó el aire. Una afilada hoja de viento golpeó a la bestia con precisión, desviando su atención de las niñas hacia un nuevo contendiente. Él entró en el claro, con expresión tranquila a pesar del caos, y se interpuso firmemente entre las gemelas y el monstruo.
Mientras se veía a su hermano mayor huyendo hacia el bosque en una muestra de total cobardía, Cedric ofreció una sincera disculpa por el desastre que su pariente había provocado. Él se encontró con sus miradas mientras ellas lo observaban en un silencio atónito, con el miedo reemplazado momentáneamente por la confusión. Les costaba procesar cómo este extraño había aparecido tan de repente, y una de ellas finalmente logró preguntar quién era y por qué las estaba ayudando. Él miró de reojo hacia la figura de su hermano que yacía cerca, con la mirada endurecida por una mezcla de vergüenza y resolución. Explicó que, aunque no sentía orgullo por ese vínculo, era el medio hermano menor del hombre responsable de aquel desastre y que tenía la intención de enmendar la situación. Él explicó con calma que, por haber nacido como un hijo bastardo, su propia existencia debía mantenerse oculta del mundo. Las gemelas solo pudieron mirar en un silencio atónito, con las manos presionadas contra sus bocas mientras asimilaban el peso de su revelación. Él les dijo que no se preocuparan por sus circunstancias, pero el momento de paz duró poco. Detrás de él, el enorme lobo blanco comenzó a moverse, su gruñido bajo y gutural vibrando en el aire mientras se preparaba para atacar de nuevo. Las niñas de repente gritaron una advertencia frenética, señalando la amenaza inminente que había acortado la distancia en un instante. La bestia se lanzó, con las fauces abiertas y los ojos fijos en el chico que se había atrevido a interponerse en su camino. Al darse cuenta de su descuido justo a tiempo, murmuró una rápida disculpa por su falta de concentración. Se dio la vuelta para enfrentar al depredador que cargaba, manteniendo una expresión notablemente serena a pesar del peligro inminente. Invocó rápidamente una poderosa barrera de viento, creando un muro resplandeciente de aire presurizado que detuvo por completo el impulso del Fenrir. Las gemelas observaron con asombro cómo el hechizo defensivo se mantenía firme, maravilladas por la pura intensidad de la magia que él dominaba. En lugar de asestar un golpe final, extendió una mano hacia la criatura aturdida y lanzó un suave hechizo de curación. Un tenue resplandor envolvió las heridas del lobo, dejando a las hermanas completamente desconcertadas por su decisión de ayudar a su atacante. Habló suavemente a la bestia, disculpándose por el daño que le había causado al defenderse. Reconoció que la criatura solo estaba reaccionando a una intrusión, mostrando un nivel de empatía que parecía fuera de lugar en una lucha a vida o muerte. Mientras las gemelas cuestionaban la sensatez de usar magia valiosa para curar a un monstruo, él continuó su disculpa en nombre de su familia. Expresó su pesar por la intrusión no autorizada de su hermano en el territorio del lobo, tratando a la bestia con el respeto debido a un guardián del bosque. Aseguró al Fenrir que no sufriría más daño, declarando claramente que no tenían intención de seguir luchando. El lobo pareció calmarse, su agresividad se desvaneció al sentir la falta de hostilidad en la voz del chico. Mientras él permanecía allí, las niñas no podían evitar preguntarse quién era realmente este misterioso joven. A pesar de tener aproximadamente su misma edad, poseía una autoridad tranquila y una falta de miedo que lo hacían parecer alguien de un mundo completamente diferente. Él se para frente a las hermanas, su presencia exigiendo toda su atención mientras se prepara para lidiar con la bestia. Un recuerdo oscuro cruza su mente, un remanente de una vida pasada donde un padre inútil le costó todo. Sin embargo, en esta nueva existencia, a pesar de la frialdad del vizconde Evern, ha encontrado un talento singular y abrumador. Este talento estalla en una exhibición cegadora de poder mágico infinito, la pura fuerza de su aura desafiando a la bestia a continuar su ataque fútil. El Fenrir, sintiendo un nivel de magia que empequeñece cualquier cosa que haya encontrado antes, retrocede con terror genuino y elige huir, dejando a las gemelas sin aliento ante el repentino cambio en la atmósfera. Volviéndose hacia las hermanas, explica con calma que los Fenrir blancos son criaturas de sabiduría, que saben que no deben luchar contra un oponente de una fuerza tan vastamente superior. Él observa a la bestia desaparecer en el bosque, confiado en que esta demostración de disuasión mantendrá el área segura, siempre y cuando nadie sea lo suficientemente tonto como para provocar a la criatura de nuevo. Pasado el peligro, ofrece una sincera disculpa por los problemas que la arrogancia de su hermano les causó, aunque las gemelas insisten rápidamente en que la gratitud es enteramente suya. Su asombro se convierte en una intensa curiosidad mientras lo presionan para conocer su identidad, incapaces de reconciliar su apariencia humilde con una magia que supera incluso a los magos más poderosos del reino. Él simplemente ofrece un saludo alegre y una mentira humilde, afirmando no ser más que un simple mozo de cuadra antes de retirarse rápidamente para evitar más preguntas. Se quedan mirándolo en un silencio atónito, con sus corazones cautivados por el misterioso chico que acaba de trastocar todo lo que sabían sobre el poder y la nobleza. Lady Rosemary se reclina en su cama, con el peso de un día agotador aún presente en su mente. Reflexiona sobre el inesperado y peligroso encuentro con un Fenrir blanco en las profundidades del bosque, algo que nunca imaginó que sucedería. Mientras descansa, sus pensamientos se dirigen al misterioso joven que acudió en su ayuda, un chico que se identificó como el medio hermano de Cedric. Se pregunta por su verdadera identidad, agradecida por el rescate pero profundamente intrigada por su vínculo con la familia Evern. Compara a este recién llegado, a quien conoce como Rast, con Cedric. A sus ojos, Rast es mucho más impresionante, y considera que haberlo conocido fue un giro afortunado de los acontecimientos, incluso si él estaba actuando bajo un disfraz en ese momento. Para ella, encontrar un compañero adecuado es una cuestión de deber como heredera de la casa Rosemary. Cree que, como mínimo, un esposo debe poseer un poco de decencia y un nivel de fuerza que imponga respeto. Recuerda la imagen de él de pie, notando que parecía fundamentalmente diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes.
Para ella, su fuerza parecía superar con creces tanto la de Cedric como la suya propia. El recuerdo de su rostro persiste, y siente un deseo creciente de saber más sobre él. A pesar de su complexión algo delgada, percibió una increíble aura de poder emanando de él en ese momento crítico. Una firme determinación se arraiga en su corazón. La joven noble decide que Rast no es solo un candidato potencial para el matrimonio, sino el hombre que realmente quiere como esposo. Al dirigirse a su hermana, Prímula, se da cuenta de que no es la única cautivada. Nota que Prímula también parece haber desarrollado un interés significativo por el joven, a juzgar por su comportamiento reciente. Con una propuesta calmada pero atrevida, sugiere que si ambas lo desean, tal vez deberían simplemente compartirlo entre las dos. La sugerencia escandalosa deja a la gemela menor completamente mortificada. Abraza una almohada contra su pecho, con el rostro encendido de vergüenza, mientras protesta por la absoluta indecencia de la idea de su hermana. Ella se paró frente al espejo, con la mirada fija en su propio reflejo mientras ponderaba las preferencias del joven que las había salvado. Un suspiro silencioso escapó de sus labios al preguntarse qué tipo de mujer preferiría realmente Lord Rast. De repente se puso nerviosa, con el rostro enrojecido mientras examinaba su propia silueta. El pensamiento sobre su desarrollo físico, específicamente el tamaño de sus pechos, la hizo cuestionar qué estaba haciendo, pero la curiosidad seguía siendo persistente. Poco le importaba si un pretendiente poseía gran riqueza o un alto estatus social. Mirando hacia la quietud de la noche, se dio cuenta de que las exigencias tradicionales para un compañero de matrimonio no tenían peso comparadas con las cualidades que realmente buscaba. Quería a alguien con un corazón verdaderamente bondadoso, una persona que fuera considerada y respetara sus sentimientos por encima de todo. Una sonrisa suave y esperanzada surgió en sus labios al imaginar un futuro con tal compañero. Pensando en él, ella recordó cómo las trató con una naturalidad refrescante, tal vez por no saber de su linaje prestigioso como hijas de un marqués. Su sonrisa genuina permanecía grabada en su memoria, un testimonio de su carácter sincero. Aunque había actuado con gran cuidado para minimizar cualquier daño, los riesgos que corrió eran innegables. No solo salvó a las dos hermanas, también mostró misericordia al Fenrir Blanco, una hazaña que decía mucho sobre su fuerza y compasión. Su corazón se sentía pleno con solo pensar en él, e imaginaba una vida de paz si tan solo él pudiera permanecer a su lado. El calor de sus sentimientos trajo un ligero rubor a sus mejillas mientras miraba hacia abajo, perdida en sus propios deseos. Miró hacia su hermana, reconociendo el vínculo profundo que compartían y el estatus de ídolo que Prímula tenía ante sus ojos. Sin embargo, se dio cuenta de algo: su hermana, sin duda, albergaba el mismo afecto creciente por Lord Rast. Pero incluso con la incertidumbre sobre qué hacer a continuación, su determinación no vaciló. Miró hacia adelante con una nueva resolución, sabiendo que, a pesar de las complicaciones, no estaba dispuesta a renunciar a los sentimientos que florecían en su corazón. En el momento en que ella encontraba su determinación, una tormenta de otro tipo se formaba en otro lugar mientras el vizconde se cernía sobre su hijo. Rugió en un ataque de ira, llamando a Lucas incompetente y exigiendo saber qué había hecho, recordándole severamente que las hermanas Rosemary debían ser tratadas con nada menos que el máximo respeto. Él descarta las preocupaciones de su esposa con un ladrido cortante, exigiendo saber si ella considera la situación trivial. Cuando ella menciona que Cedric fue quien resultó herido, él se burla, preguntando por qué el bienestar de los demás debería importar cuando el futuro de la familia está en juego. Él continúa sermoneándola, enfatizando que las dos niñas involucradas son las hijas del marqués Rosemary. Advierte que si su comportamiento no cambia, la familia Evern podría no ser capaz de mantener su estatus noble por mucho más tiempo. Su voz se eleva hasta convertirse en un grito mientras revela la gravedad de la situación: las niñas son las amadas hijas de su superior directo, el jefe de los magos de la corte. La idea de ser despojado de su nobleza y expulsado de la corte deja a su esposa temblando en un horror silencioso. Él es interrumpido repentinamente por un sirviente frenético que trae un mensaje urgente. Ha llegado una carta de la casa del marqués Rosemary y, al tomarla, su expresión cambia de la rabia a una sombría curiosidad. Poco después, un carruaje se abre paso a través de las llanuras bañadas por el sol hacia la propiedad de los Rosemary. Dentro de la cabina, el joven noble se consume en un resentimiento silencioso, cuestionando por qué debe ser él quien rectifique los supuestos errores de su hermano. Su padre, sin embargo, se mantiene firme, explicando que la invitación de la casa de Rosemary fue específicamente para Cedric, y que él solo está allí para asegurar que se mantenga la reputación de la familia. Al llegar a la magnífica mansión, el joven baja y se ajusta el chaleco, sintiendo el peso de la ocasión. Su llegada es notada de inmediato por las gemelas, quienes gritan su nombre con puro deleite. Ellas prácticamente se lanzan sobre él con una bienvenida sincronizada, sus rostros radiantes de felicidad genuina. Aunque él se siente desconcertado por su intensidad, ellas pasan rápidamente a expresar su profunda gratitud por su visita. Ellas lo conducen a una mesa al aire libre preparada para el té, donde se desviven por su comodidad y se ofrecen a satisfacer todos sus caprichos. Él ofrece una sonrisa modesta, agradeciéndoles la invitación mientras ellas discuten con entusiasmo la calidad de la infusión de su sirvienta. Mientras se acomodan en sus asientos, la tensión del hogar de los Evern parece estar a un mundo de distancia. Él les agradece una vez más por la cálida recepción, y las hermanas lo animan a beber antes de que el té se enfríe, sin quitarle la vista de encima. Él levanta la taza, y el rico aroma del té lo toma por sorpresa de inmediato.
Aunque no sabe nada sobre el tema, puede notar que se trata de algo extraordinario, muy distinto a cualquier cosa que haya probado en la propiedad de los Severn. Mientras admira el aroma, las gemelas lo animan a probar el pastel, explicando que el chef puso todo su corazón en esa obra maestra y que el té es de una marca específica que a ambas les encanta. De repente, una de las hermanas se inclina hacia él, ofreciéndole un bocado con la juguetona orden de abrir la boca. Él se queda momentáneamente atónito, preguntándose cuándo fue la última vez que comió un pastel así, antes de aceptar el gesto con vacilación. La otra hermana se ríe de la audacia de su familiar, mientras él sigue desconcertado por la cercanía íntima. Finalmente acepta el bocado, y la dulzura del pastel encaja perfectamente con la atmósfera ligera del momento. Sus ojos se abren de par en par con puro deleite al saborear el dulce, exclamando que es el pastel más delicioso que ha probado en su vida. Las gemelas lo observan con sonrisas divertidas, y una de ellas comenta que su reacción fue tan adorable como la de un niño, mientras la otra se ríe suavemente de su entusiasmo. El tranquilo momento del té es interrumpido por una voz profunda que pregunta si puede unirse a ellos. Las gemelas ofrecen de inmediato compartir sus porciones, presintiendo la llegada de alguien importante, mientras él admite que no podría terminarlo todo por su cuenta. Él se gira para ver a un hombre alto y elegante de pie ante ellos. El hombre se presenta como Albert Rosemary, el dueño de la mansión y el mismísimo marqués, saludando al joven invitado con una sonrisa cómplice. El marqués observa la escena con una sonrisa burlona, identificándose como el padre de las dos niñas que parecen estar compitiendo por la atención del joven visitante. Él aclara que no tiene intención de culpar a nadie por el comportamiento de sus hijas, aunque las gemelas se mantienen a la defensiva respecto a su invitado mientras protestan por las burlas de su padre. Él ofrece una sincera disculpa por los problemas causados, reconociendo que fue su propio hermano quien puso a todos en peligro durante el reciente incidente. Después de aclarar las cosas, sugiere que disfruten del té juntos, instando al joven a levantar la cabeza ya que no tiene la culpa de la situación. Aclara que la invitación no fue para una disculpa, sino para expresar una gratitud genuina. Mientras toma un sorbo refinado de su té, observa en silencio los modales impecables del chico, notando un nivel de cortesía que parece superar las expectativas antes de dirigir la conversación hacia el motivo principal de su reunión. Alcanzando un pequeño cofre, presenta una asombrosa recompensa de 50 grandes monedas de oro, insistiendo en que, aunque no se puede comparar con las vidas de sus hijas, es lo mínimo que puede ofrecer para mostrar su agradecimiento. El joven invitado queda visiblemente atónito por la oferta, rechazando rápidamente la fortuna al explicar que simplemente estaba rectificando los errores de su hermano. Esta humilde negativa hace que el marqués reflexione, notando la marcada diferencia entre el chico y su padre. A pesar de la negativa, sostiene que no puede dejar que un salvador se vaya con las manos vacías, aunque admite que su alta posición social complica la forma en que puede mostrar su agradecimiento sin causar más problemas. Aprovechando el momento, el chico pregunta tentativamente si podría pedir un favor específico en lugar del oro, una propuesta que inmediatamente capta el interés del noble. Inclinándose con una mirada calculadora, pide escuchar los detalles de la petición antes de comprometerse con cualquier acuerdo, queriendo entender la verdadera naturaleza del deseo del chico. Con una mirada de determinación inquebrantable, hace su petición, desea una carta de recomendación para ingresar a la prestigiosa Academia Real de Iwolf. Esta audaz petición envía una ola de sorpresa por la habitación, tomando incluso a las gemelas desprevenidas. Él se mantiene firme, sin embargo, explicando que tiene la intención de demostrar su valía tomando el examen de ingreso él mismo en lugar de depender de un cupo garantizado para nobles. El marqués escucha en silencio, reconociendo que mientras otros podrían simplemente aparentar, este chico busca un camino de sustancia genuina. Él permanece en silencio mientras las gemelas Rosemary interceden fervientemente en su favor, suplicándole a su padre que acceda a la petición. El marqués Albert escucha con atención, reconociendo el testimonio de ella sobre el talento mágico del joven. Él acepta que una carta de recomendación es una recompensa apropiada, pero impone una condición crucial, para asegurar que el muchacho realmente posea el mérito necesario para tal respaldo prestigioso. El marqués propone un duelo de práctica para poner a prueba sus habilidades. Él entonces hace un gesto hacia un hombre que esperaba cerca, presentándolo como el oponente para la prueba. El noble convoca a Deeble, un hombre que una vez sirvió como mago de la corte y que ahora ocupa el cargo de mayordomo en la casa Rosemary. Cedric observa con una mezcla de sorpresa y concentración, dándose cuenta de que su camino hacia la academia no le será entregado sin un enfrentamiento real contra un profesional experimentado. El antiguo mago de la corte da un paso al frente con una presencia refinada pero imponente, inclinándose levemente al solicitar el honor de conocer al joven. A pesar de su comportamiento profesional, una aura de inmensa presión emana de él, señalando a todos los presentes que está lejos de ser un sirviente común. Cedric siente el peso de la experiencia del hombre, comprendiendo que esta batalla será una verdadera prueba de sus límites y de su valía. Albert explica que una recomendación de la casa del marqués Rosemary es un asunto grave, que representa todo el peso de la autoridad de su familia. Enfatiza que tal carta no se otorga a la ligera, ya que sirve como la prueba definitiva del verdadero calibre de un joven hechicero. Mientras Cedric permanece con una confianza silenciosa, las gemelas observan con visible aprensión. Al ver su preocupación, él ofrece una sonrisa tranquilizadora y promete superar cualquier prueba que se le presente. Les pide que dejen de lado sus temores y simplemente observen su progreso, irradiando una sensación de calma determinación que alivia momentáneamente la tensión en el aire.
Albert se dirige entonces al grupo, preguntando si están listos para proceder con la evaluación. A su lado, Deeble permanece sereno y profesional, con sus ojos agudos fijos en el joven candidato mientras comienzan los procedimientos formales. El marqués admite que tiene muchas ganas de ver el resultado de este encuentro. Sin embargo, las gemelas no están convencidas y susurran sus temores de que, incluso en una batalla simulada, su amigo pueda sufrir una herida grave contra un veterano de la talla de Deeble. Albert les recuerda con calma que el mayordomo es un maestro en su oficio, capaz de ajustar perfectamente su fuerza al oponente. De repente, el aire cruje de tensión cuando Deeble se lanza hacia adelante, sus movimientos son un torbellino de eficiencia letal. El repentino estallido de velocidad toma al joven por sorpresa, obligándolo a reaccionar rápidamente mientras la presencia del veterano mago llena el campo de entrenamiento con una presión abrumadora. Tras el breve pero explosivo intercambio, él levanta un puño triunfante y pregunta si ha superado la prueba con éxito. Deeble permanece cerca, sujetándose el costado conmocionado y admitiendo que había subestimado por completo las capacidades del chico, mientras Albert observa con una mirada de profunda intriga. Sus ojos arden con una luz nítida y concentrada mientras el poder mágico que antes era indetectable de repente se vuelve claro y vibrante. El veterano mayordomo observa en silencio, dándose cuenta de que el verdadero potencial del chico había estado oculto hasta el momento mismo en que decidió desatarlo. Reconociendo la magnitud del talento que tiene ante sí, el mayordomo se inclina profundamente en un gesto de respeto. Ofrece una disculpa formal, declarando que, como representante de la casa de Rosemary, debería haber tratado al joven señor con la seriedad y el honor que su fuerza exige. Él siente una oleada de incomodidad ante tal muestra de humildad, rascándose la mejilla mientras intenta desviar el elogio formal. Deeble, sin embargo, permanece firme, prometiendo que en su próximo encuentro no se guardará ni un ápice de su poder. La atmósfera se vuelve pesada una vez más mientras el veterano mago entrecierra los ojos, buscando una última confirmación. Mira directamente al joven y le hace la pregunta que le ronda por la cabeza, ¿sigue ocultando el verdadero alcance de su poder? Él descartó la modestia de Cedric, insistiendo en que su intuición hacía de décadas de experiencia. Independientemente de si su corazonada era correcta o no, le advirtió al chico que la verdad se revelaría pronto, le gustara a Cedric o no. El mayordomo se lanzó de repente hacia adelante, sus movimientos eran un borrón de precisión practicada. Cedric apenas logró girar su cuerpo para alejarse, el viento del golpe silbando junto a su oído mientras su oponente se maravillaba de una escapada tan estrecha. Él continuó el asalto, sus golpes eran pesados e implacables. Mientras intercambiaban golpes, notó con genuino asombro que Cedric estaba usando un refuerzo corporal de alto nivel con una maestría que superaba con creces su edad, mientras Cedric se daba cuenta de la fuerza pura y abrumadora del hombre frente a él. El joven Lord se encontró totalmente a la defensiva, incapaz de asestar un solo golpe efectivo desde el ataque sorpresa inicial. Su oponente admitió que, aunque sabía que Cedric tenía talento, nunca imaginó que el chico poseyera habilidades de combate tan refinadas. Interrumpieron momentáneamente su enfrentamiento para recuperar el aliento. Aunque reconoció la impresionante velocidad de Cedric, el veterano señaló una falla crítica, el chico carecía de la experiencia bruta en combate cuerpo a cuerpo necesaria para competir verdaderamente al más alto nivel. El marqués observaba desde un lado, dándose cuenta de que había estado hablando demasiado durante lo que se suponía que era un examen formal. Cedric intentó mantener un tono ligero, pero el mayordomo le advirtió que los trucos simples y el engaño no funcionarían contra un artista marcial experimentado. Decidió que era hora de aumentar la presión, desafiando al chico para ver cómo manejaría un enfoque más serio. Con una mirada aguda, se preparó para lanzar una nueva ola de ataques. El veterano se movió con una velocidad que desafiaba su edad, su puño conectando sólidamente con la guardia de Cedric. La fuerza del impacto hizo que el chico retrocediera tambaleándose, el puro poder del golpe dejándolo momentáneamente aturdido. Se detuvo para ver cómo estaba su oponente, preguntándole si estaba bien después de recibir un golpe tan fuerte. Cedric se agarró el pecho, soltando un grito agudo de dolor, pero insistió en que podía continuar. El chico comenzó entonces a manifestar una compleja serie de círculos mágicos, pillando al mayordomo desprevenido. Quedó profundamente impresionado al ver a Cedric lanzando múltiples hechizos simultáneamente, incluyendo magia curativa, todo sin abandonar su refuerzo físico, una hazaña de increíble coordinación mental y mágica. Él observaba mientras Cedric invocaba una ráfaga de energía crepitante, gritando el nombre del hechizo, bola de trueno. Los ojos del veterano mayordomo se abrieron de par en par al contar 5 esferas distintas de relámpagos volando hacia él simultáneamente, dándose cuenta con sobresalto de que la evasión ya no era una opción. En una demostración de pura destreza física y sincronización mágica, Deeble golpeó las esferas eléctricas en el aire con sus propias manos, dejando a su oponente mirando la hazaña con total incredulidad. El asombro de Cedric se convirtió en comprensión al notar la capa de magia de tierra que aislaba el brazo del hombre, un contraataque astuto que el mayordomo explicó que era una táctica fundamental para el combate mágico cuerpo a cuerpo. Reconociendo la utilidad de la lección, el chico se lanzó hacia adelante para poner a prueba este nuevo conocimiento, mientras su mentor sonreía, claramente intrigado por la rápida adaptación del alumno. Mientras sus golpes comenzaban a chocar, Deeble se rió de la determinación del chico, mientras el joven noble apretaba los dientes, concentrado por completo en aplicar la técnica que acababa de presenciar.
La ráfaga de golpes se intensificó, y el veterano guerrero notó que el potencial del chico parecía no tener un límite visible mientras intercambiaban ataques en un torbellino de movimiento. Sin embargo, la experiencia del veterano pronto se impuso cuando un fuerte golpe alcanzó a Cedric de lleno en el abdomen, dejándolo sin aliento y haciéndolo retroceder tambaleante por el impacto. Recuperando el aliento, el joven Lord admitió que el combate cuerpo a cuerpo puro no era su fuerte, y comenzó a reunir su maná una vez más para un enfoque diferente. Erguiéndose en medio de un vórtice giratorio de energía mágica, declaró su intención de dejar de imitar a los demás y, en su lugar, luchar de una manera que fuera exclusivamente suya. Él lleva sus límites al extremo, manifestando simultáneamente armadura de tierra, una esfera de trueno y magia de fortalecimiento corporal. Esta hazaña de triple conjuración deja al veterano mayordomo atónito, ya que una técnica tan compleja suele estar reservada a la élite de la corte real. El choque resultante es una erupción violenta de fuerza elemental cuando el ataque de múltiples capas del joven mago se encuentra con la defensa inquebrantable del mayordomo. La compostura del mayordomo finalmente flaquea, y una expresión de asombro genuino cruza su rostro al darse cuenta de que ya no puede tratar este duelo como una simple prueba de habilidad. A pesar de la impresionante demostración de talento puro, la brecha en la experiencia de combate resulta insuperable. Con un movimiento rápido y decisivo, el hombre mayor maniobra detrás de su oponente y pone fin al combate. Ofrece unas breves palabras de elogio mientras el muchacho agotado finalmente se desploma sobre la hierba. Al ver concluir la lucha, el marqués ordena a su personal que atienda al joven caído mientras las hermanas gemelas corren hacia adelante, con voces llenas de preocupación mientras lo llaman. El marqués observa que la intensidad de la lucha le recordó al legendario apogeo del mayordomo, lo que provoca una disculpa del hombre mayor, quien admite que la destreza del muchacho no le dejó otra opción que luchar en serio. Cerca de allí, las gemelas acunan suavemente al guerrero aturdido, con un alivio palpable. Luego se vuelve hacia su asesor de confianza para buscar un veredicto final sobre el potencial del muchacho, descubriendo que sus pensamientos al respecto ya están en perfecta sintonía. Discuten el futuro del muchacho, vislumbrando un camino donde su talento insondable lo llevará a convertirse en un mago de importancia histórica. El marqués va un paso más allá, sugiriendo que tal prodigio debería vincularse a su casa a través del matrimonio, una perspectiva que las jóvenes parecen más que felices de apoyar mientras permanecen cerca de su campeón. Cedric abre los ojos y encuentra a las gemelas Rosemary inclinadas sobre él, con sus rostros marcados por la preocupación. Se alegran enormemente de verlo despierto y le preguntan si está herido, a lo que él les asegura débilmente que se encuentra bien. Él deja escapar una pequeña risa mientras las hermanas desahogan su frustración, declarando que les darán una buena reprimenda a su padre y a Deeble por haberlo puesto en tal peligro. Admiten que nunca habrían perdonado a su padre si algo le hubiera pasado. El joven se queda desconcertado por su intensidad, pero ellas se apresuran a tranquilizarlo, explicando que el resultado del simulacro de batalla nunca fue lo importante. A pesar de esto, él sigue preocupado, temiendo que su derrota signifique que no recibirá la carta de recomendación que necesita. Ellas le explican que el estatus de Deeble como antiguo mago de la corte significaba que las probabilidades siempre estuvieron en su contra y que el verdadero propósito del duelo era simplemente medir su potencial. Él empieza a comprender su perspectiva cuando ellas confirman que su padre opina lo mismo, habiendo reconocido plenamente su fuerza durante el encuentro. Este reconocimiento es la razón por la que el marqués ha prometido entregarle la recomendación necesaria. Una oleada de alivio lo invade y su rostro se ilumina con una sonrisa genuina. Las gemelas insisten en que, ya que él les salvó la vida, permitir que lo ayuden de esta manera es lo mínimo que pueden hacer. Él les ofrece su más sincero agradecimiento, admitiendo que finalmente se ha abierto un camino para él. Confiesa que se había estado preguntando cómo se las arreglaría para presentarse al examen de la Real Academia sin ese apoyo. Las hermanas se ríen de su repentina humildad, burlándose de que sea tan tímido después de su demostración de valor. Prometen ayudarlo con sus estudios, diciéndole que no se preocupe. Sin embargo, una sombra de duda cruza su rostro, lo que lleva a una de las chicas a preguntar qué es lo que le inquieta. Él baja la mirada, contemplando el desafío que tiene por delante, señalando que el examen de ingreso a la Real Academia consta de una prueba práctica y otra escrita. Para alguien con su pasado, la parte académica representa un obstáculo considerable. Él permanece ante las hermanas Rosemary mientras discuten el inminente desafío académico. Una de las niñas admite con un sobresalto que no se ha preparado en absoluto para la parte escrita del examen. Debido a esto, él expresa sus propias preocupaciones, dándose cuenta de que, aunque quiera estudiar, carece de los materiales necesarios. Las hermanas coinciden en que la situación es grave, un fracaso en el examen escrito invalidaría sus habilidades prácticas. En respuesta, los ojos de una de las gemelas se iluminan con una inspiración repentina, aunque rápidamente la modera con una advertencia. Sabe que si la propia familia de él descubriera cualquier material de estudio, seguramente lo confiscarían para asegurar su fracaso. Mientras tanto, en un tranquilo pasillo de la propiedad, el marqués Albert Rosemary contempla por la ventana, absorto en sus pensamientos. Él reflexiona sobre el precario futuro de su linaje, notando que la familia Rosemary carece actualmente de un heredero varón. Esta realidad significa que una de sus hijas deberá eventualmente traer a un esposo para que se integre a la familia y herede el título. Por su propia experiencia personal, comprende que el hombre que se una a una casa tan prestigiosa debe ser un mago de un calibre excepcional.
Al contemplar un retrato de su familia, considera al joven que se encuentra actualmente bajo su techo. Aunque el muchacho es tosco, Albert reconoce un talento puro que podría convertirlo en un candidato adecuado para yerno. Sus reflexiones se ven bruscamente interrumpidas cuando una de sus hijas irrumpe en la habitación, con su voz resonando mientras lo llama. Ella informa con entusiasmo que su invitado finalmente ha despertado antes de hacer una audaz petición. Con una mirada decidida, insiste en que el muchacho debería venir a vivir con ellos de forma permanente. Tras un momento de consideración, encuentra sensata la propuesta, reconociendo que su hogar, lleno de veteranos como Deeble, ofrece un entorno muy superior para el crecimiento del muchacho. Las hermanas estallan en vítores, emocionadas de que su nuevo compañero se quede, mientras Albert se prepara para los ajetreados días que se avecinan. Él se queda momentáneamente atónito cuando sus hijas declaran su intención conjunta de cuidar al muchacho. Prímula y Priscila se muestran resueltas, sin dejar lugar a discusiones mientras reclaman sus roles en el futuro de él, con los ojos brillando con una determinación compartida que toma a su padre por sorpresa. Contemplando la grandiosa arquitectura de la propiedad, reflexiona sobre el inesperado giro de los acontecimientos. Aunque había imaginado que una de ellas acabaría tomando al chico como esposo para asegurar el linaje familiar, la perspectiva de que ambas hermanas compitieran por él era una complicación que no había previsto del todo, aunque podría resultar beneficiosa. Volviéndose hacia su fiel mayordomo, reconoce que la situación se ha resuelto de manera bastante favorable. Admite que estaba preparado para utilizar métodos más contundentes para poner al joven Evern bajo su protección si fuera necesario, pero el acuerdo actual, facilitado por el entusiasmo de sus hijas, es mucho más limpio y eficiente. Sus pensamientos se desvían hacia el padre biológico del niño, asombrándose de lo ciego que pudo estar Lucas ante el valor de su propio hijo. Para Lucas, el niño no era más que una carga sin talento, un pedazo de basura que debía desecharse sin pensarlo dos veces, un error que el marqués está más que encantado de aprovechar. Deeble añade misterio al asunto, señalando que la firma mágica del chico permaneció completamente indetectada durante toda su vida. Era como si hubiera enmascarado instintivamente su verdadero potencial desde el momento de su nacimiento, una hazaña de control subconsciente que desafiaba toda lógica convencional y los métodos de evaluación estándar. El viejo mago expresa un gran interés en presenciar el desarrollo del muchacho, mientras el marqués reflexiona sobre las propias carencias de Lucas. A pesar de su innegable habilidad como mago, el carácter defectuoso y la arrogancia de Lucas lo cegaron ante el tesoro que tenía justo delante, un fallo de percepción que le costaría caro a la familia Evern. Con aire solemne, confía formalmente la educación y el bienestar del niño a Deeble. Subraya que esto es por la prosperidad continua del nombre Rosemary, y el mayordomo responde con una profunda y respetuosa reverencia de aceptación, reconociendo el peso de la responsabilidad que acaba de recibir. Cambiando la conversación a asuntos más inmediatos, pregunta por la sesión de estudio programada. El mayordomo le informa con un toque de diversión que las jóvenes ya se han llevado al muchacho, lo que provoca que un pequeño e involuntario tic de sorpresa cruce el rostro del marqués al darse cuenta de lo rápido que han tomado el mando. En otro lugar de la mansión, las hermanas ya están trabajando duro, acercándose para guiar a su nuevo pupilo a través de una lección difícil. Explican pacientemente las complejidades del problema, asegurándose de que comprenda cada detalle de la solución mientras mantienen una presencia amable y alentadora. Rodeado de sus atenciones, el joven se concentra intensamente en sus estudios. Ofrece un sincero agradecimiento a las damas, con una expresión de silenciosa determinación mientras comienza su nueva vida entre los muros de la propiedad Rosemary, listo para demostrar su valía a quienes lo han acogido. Él se sienta entre las dos hermanas mientras ellas lo guían en sus lecciones. Una de ellas presenta una aplicación compleja de magia básica, buscando su opinión sobre la técnica. Como él comprende el concepto de inmediato, ella irradia orgullo, inclinándose para enfatizar lo impresionada que está por su rápida intuición. Para no quedarse atrás, la otra hermana lo atrae en un abrazo repentino, atribuyendo su éxito a su memoria notable. El joven se ve sorprendido por el repentino afecto físico. Él intenta desviar el elogio, atribuyéndolo en cambio a la habilidad de ellas como instructoras. Ellas le recuerdan que, aunque ha progresado, todavía queda mucho por aprender antes del próximo examen. El joven estudiante nota un cambio repentino en la atmósfera cuando ambas hermanas comienzan a hacer pucheros, sus expresiones volviéndose hoscas por razones que él aún no puede comprender. Temiendo haberlas ofendido, pregunta tentativamente si dijo algo malo. Ellas revelan que a ambas les ha molestado la misma formalidad en su forma de hablar. Ellas se inclinan con un enfoque intenso, exigiendo que se dirija a ellas simplemente como Prímula y Viola, en lugar de usar sus títulos formales. Él queda desconcertado mientras ellas insisten en que abandone por completo los honoríficos corteses, deseando una conexión más íntima que la de un simple estudiante y sus tutoras. A pesar de la distracción, intenta recuperar la compostura, agarrando su pluma con fuerza e intentando resolver los problemas mágicos planteados ante él. Sin embargo, su concentración flaquea mientras las hermanas permanecen presionadas contra sus costados, su presencia haciendo que sea casi imposible para él concentrarse en la tarea que tiene entre manos. Él anuncia que ha terminado su tarea, pero las gemelas se apresuran a señalar un error fundamental en su trabajo, cuestionando cómo pudo pasar por alto algo tan básico. A pesar de su disculpa por el simple error, ellas deciden juguetonamente que es necesario un castigo, y sus expresiones pasan de la crítica académica a una intención traviesa.
Antes de que pueda protestar, lo rodean e insisten en que acepte una forma, intensiva, de disciplina que implica una proximidad física abrumadora, dejándolo sobresaltado y sonrojado. En medio de la distracción, logra encontrar una aplicación práctica para la lección, dándose cuenta de que la sensación de su presencia podría usarse como una técnica para suprimir el poder mágico. Impresionadas por su rápida comprensión, elogian su inteligencia y deciden que un estudiante tan aplicado merece una recompensa después de su castigo. Se acercan una vez más, ofreciéndose como el premio, lo que lo deja visiblemente nervioso. La intimidad se intensifica mientras se presionan contra él, con sus susurros burlones llenando el aire y nublando su concentración. Él lucha por mantener la compostura, abrumado por el afecto adulto y la comprensión de que, en este mundo, los jóvenes de 15 años ya son tratados como individuos maduros. Al observar la interacción, Viola reflexiona sobre cómo su hermana ha pasado de ser una seguidora a una mujer proactiva, sorprendida por la audacia que Prímula está mostrando ahora. Con una mirada decidida, reconoce el amor por su hermana, pero la declara firmemente como una rival por el corazón del joven. Ellas estaban siendo observadas desde las sombras, pues sus audaces muestras de afecto no pasaban desapercibidas para el personal de la casa. Dos sirvientas observaban al trío desde la distancia, susurrando sobre la pura energía de la juventud y cómo las jóvenes señoritas se estaban volviendo demasiado atrevidas. Notaron, con una mezcla de diversión y preocupación, cómo los tres parecían estar volviéndose bastante cercanos. Mientras tanto, en un estudio tranquilo, lejos de las travesuras juveniles, una mujer de alta alcurnia es interrumpida por un golpe en la puerta. Una sirvienta entra, dirigiéndose a ella como Lady Ellis, lo que hace que la noble levante la vista de su escritorio con un murmullo de curiosidad. Ella recibe una entrega con una exclamación de deleite, y su rostro se ilumina cuando la sirvienta le presenta una carta. La empleada explica que la correspondencia ha llegado de parte de sus hijas, y la noble admite que estas cartas son lo que más espera durante sus días fuera de casa. Al tomar el pergamino, la conversación gira hacia el rápido paso del tiempo. La sirvienta comenta lo rápido que crecen los niños, lo que lleva a la noble a reflexionar sobre sus propias hijas, señalando que las gemelas ya tienen 14 años y se inscribirán en la Academia Real el próximo año. A pesar del orgullo que siente por su crecimiento, un toque de melancolía tiñe su voz al admitir que la idea de que acaben marchándose de su lado le resulta un poco solitaria. La sirvienta le ofrece una sonrisa reconfortante, señalando que la frecuencia de sus cartas es una clara muestra de cuánto aman y extrañan a su madre. Al leer el contenido de la carta, su estado de ánimo pasa de la sensiblería a la intriga genuina. Se ríe suavemente, comentando que las cosas se han puesto muy interesantes en su ausencia, al enterarse de los recientes progresos de sus hijas y del florecimiento de sus primeros amores. Cedric observa el inusual ajetreo en la propiedad mientras un carruaje se detiene frente a la entrada principal. La puerta se abre y una mujer de gran elegancia desciende, su voz resonando con un anuncio alegre de su regreso a casa. Al verla, las gemelas gritan de alegría y corren a saludar a su madre. Él contempla la escena desde lejos, cautivado por la presencia radiante de la mujer. Ella recibe a sus hijas con un cálido abrazo, expresando cuánto las extrañó. Él comprende que se trata de la mismísima Lady Ellis Rosemary. Albert se acerca a su esposa con una cálida bienvenida, señalando que ella no ha cambiado en absoluto durante su ausencia. De pronto, la mirada penetrante de ella se clava en él. El joven siente un respingo de sorpresa cuando la atención de todo el grupo se desvía hacia él. Ella explica que sabe mucho sobre él gracias a las constantes cartas de sus hijas, quienes lo describían como un joven y enigmático mayordomo. Con un gesto juguetón pero firme, ella lo señala directamente, confirmando su sospecha de que él es el Ras mencionado en los escritos. Él intenta balbucear una disculpa por su tardío saludo, pero ella descarta sus preocupaciones con una sonrisa, reconociéndolo como el héroe que protegió a sus hijas. Declarando que deben conversar a través de un duelo personal, ella le ordena abandonar sus herramientas de jardinería de inmediato. Su mirada juguetona pero intensa sugiere que pretende poner a prueba al héroe que salvó a sus hijas con algo más que simples palabras. Ella recibe una humilde defensa de parte de Albert, quien le explica a Cedric que su esposa es una mujer de intuición y que no tuvo malas intenciones con su repentino desafío. Cedric escucha con atención, dándose cuenta de que las apariencias pueden engañar en este hogar. Continuando con su explicación, el marqués señala que, como miembro de la propia familia Rosemary, ella posee una fuerza formidable. Cedric se muestra visiblemente sorprendido al enterarse del poder que ella ostenta tras su elegante exterior. Deeble se une a la conversación y le pregunta a Cedric si está familiarizado con el marquesado de Catleya. Explica que la familia Rosemary se encuentra en la cúspide de la magia y, como descendiente directa, Eilis es una maestra tanto en el fortalecimiento físico como en las artes curativas. El mayordomo advierte además que, en una lucha cuerpo a cuerpo, ella podría incluso superar al propio marqués. Esta revelación deja a Cedric con los ojos como platos y sudando, preguntándose si esta conversación podría costarle la vida. Momentos después, la propia dama se adelanta con una sonrisa de confianza, anunciando que la espera ha terminado. Le hace señas para que comience, mientras su presencia irradia una presión abrumadora. Mientras ella se prepara, las gemelas se acercan a Cedric con rostros preocupados, disculpando la naturaleza impulsiva de su madre. Él les ofrece una sonrisa tranquilizadora, explicando que comprende que ella simplemente desea poner a prueba sus capacidades. Albert interviene, sugiriendo que es hora de comenzar el duelo.
Aelys mira a Cedric con una chispa depredadora en los ojos, desafiándolo en broma a ver si puede cautivar su interés tanto como lo ha hecho con el de sus hijas. Se trasladan a un patio amplio para dar espacio al enfrentamiento. Cedric toma su posición mientras los espectadores observan desde la distancia, sintiendo el peso del momento sobre él. Con ambos combatientes en su lugar, Albert pregunta si están preparados. Al recibir su confirmación silenciosa, grita la orden de comenzar el encuentro. Cedric entrecierra los ojos, concentrándose intensamente en la mujer que tiene delante. Ella se mantiene lista, con el aire entre ellos cargado de anticipación. Él se mantiene listo mientras Lady Aelys le concede el primer movimiento, instándolo a atacar con todo lo que tiene en su corazón. Aceptando el desafío, el joven Lord decide poner a prueba sus límites actuales, lanzándose hacia adelante con una carrera decidida para ver hasta dónde pueden llevarlo sus habilidades. Su golpe conecta con un impacto estruendoso, pero ella permanece inmóvil, desviando el ataque con un solo gesto casual de su brazo. Ella reconoce el peso detrás de su ataque con una sonrisa burlona, señalando que, aunque su espíritu es encomiable, carece de la fuerza necesaria para romper su guardia. Con el intercambio inicial concluido, ella declara que ahora es su turno de contraatacar, desatando una explosión concentrada de energía mágica directamente hacia él. La explosión resultante desgarra el patio, un destello cegador de poder que consume el espacio donde él se encontraba momentos antes. Mientras el humo comienza a disiparse, ella observa con un destello de sorpresa genuina, sintiendo una presencia que aún persiste entre la bruma. Él permanece de pie, con su cuerpo envuelto en una aura protectora. Ella se da cuenta de que ha combinado el fortalecimiento corporal con la fortaleza para sobrevivir al embate. Satisfecha de que él pueda resistir su poder, considera terminadas las presentaciones formales y su expresión cambia a una de enfoque depredador. Ella le exige que se mantenga alerta y despierte sus sentidos, pues la verdadera batalla comienza ahora, con sus ojos encendiéndose con una luz antigua y aterradora. Ella se mueve con una velocidad que desafía la vista, sus golpes aterrizando con el peso de una montaña que cae. Cedric apenas logra pararlos, su cuerpo bajo una presión física extrema. El ímpetu de la noble es imparable, cada paso destrozando el suelo mientras acorta la distancia en un parpadeo. Una onda de choque reverbera por el aire, señalando la escala aterradora de su magia de refuerzo. Él sale despedido hacia atrás, su espalda golpeando el muro de piedra con un impacto que sacude sus huesos. Jadeando, el joven mago nota que la brecha de fuerza es mucho mayor de lo que había anticipado. Desde los laterales, los observadores miran la lucha desigual con diversos grados de preocupación. Albert nota que su esposa no está teniendo piedad, mientras Lucas permanece en silencio, observando atentamente la defensa desesperada de su hermano. Ella se mantiene firme entre el polvo, su postura relajada pero irradiando un aura de dominio absoluto. Cedric la mira, su mente acelerada al reconocer que sus hechizos actuales son inútiles contra la capa impenetrable de magia que la protege. Ambos hacen una pausa, el aire entre ellos denso por la tensión mientras el joven expresa su admiración genuina por el nivel de la destreza mágica de ella. Ella responde con una sonrisa pícara, preguntando si tiene dificultades porque le cuesta golpear a una dama o si simplemente está superado. Ella continúa su crítica, admitiendo que, aunque su salida de maná innata está muy por encima de la media, no domina todas las facetas del oficio. Incluso con su inmenso poder, hay ciertas técnicas que siguen estando fuera de su alcance. Él escucha atentamente cuando ella revela una vulnerabilidad sorprendente, a pesar de su fuerza abrumadora en el combate cuerpo a cuerpo, le resulta tedioso y difícil el combate mágico a larga distancia. Esta confesión despierta una nueva idea en la mente del joven. Él decide poner a prueba esta teoría de inmediato, sus ojos brillando con un renovado sentido de determinación. Con una respiración profunda, reúne su maná y se prepara para desatar una ráfaga de proyectiles, gritando el comando para una bola de fuego. Una serie de esferas llameantes brotan de sus manos, cruzando el campo de entrenamiento hacia su oponente. Él pone todo su empeño en esta táctica a larga distancia, esperando explotar la única debilidad que la formidable Lady Aelys se ha atrevido a revelar. Él finalmente tiene su atención. Lady Aelys ríe, con los ojos brillantes de emoción al sentir la intensidad de la resolución de él dirigida hacia ella. Ella acepta el desafío, con una voz llena de una alegría casi maníaca mientras lo anima a mostrarle más. En respuesta a su agresión, ella se convierte en un borrón de movimiento, su forma parpadeando por el campo de entrenamiento como un fantasma. Se desliza por el aire, dejando tras de sí imágenes residuales que se burlan de los intentos de él por acorralarla con un asalto directo. Al ver su velocidad, el joven mago se da cuenta de que necesita una ventaja táctica y desata una densa cortina de humo. La bruma gris estalla entre ellos, tragándose momentáneamente el campo de batalla y obligando a Aelys a navegar a ciegas a través del repentino velo. Ella emerge de la parte más espesa de la nube, poco impresionada por la simple distracción. Aunque reconoce el intento de cegarla, mantiene la compostura, con sus ojos afilados buscando la fuente de la magia dentro de la penumbra mientras se pregunta si él realmente pensó que tal truco funcionaría. Con una sonrisa confiada, ella le sermonea sobre la futilidad de su plan, afirmando que un guerrero experimentado puede rastrear incluso el rastro más tenue de maná. Se lanza hacia lo que percibe como una abertura, segura de haber localizado su posición a través de la niebla al sentir su firma mágica. Sin embargo, al acortar la distancia, un destello de duda cruza sus facciones.
Sus ojos se dilatan en una súbita y aguda comprensión de que la presencia que estaba rastreando era simplemente un señuelo. Su golpe solo encuentra aire vacío y humo arremolinado. El impulso de su ataque fallido la empuja hacia adelante, dejando su flanco completamente expuesto por primera vez en su duelo al darse cuenta de que ha sido superada tácticamente. Antes de que pueda recuperarse, el muchacho surge de las sombras, rodeando su cintura con sus brazos en un agarre desesperado. Él jadea, con el rostro marcado por la tensión de su apuesta, pero ha logrado cerrar la distancia con éxito y sujetar los brazos de ella contra sus costados. Con su objetivo asegurado, canaliza cada gota de su energía restante en un único y devastador punto. Ruge el nombre de su técnica, puño de trueno, mientras rayos irregulares de electricidad brotan de su palma y se descargan directamente en la espalda de ella. La violenta descarga de rayos la lanza hacia adelante, con su cuerpo arqueándose bajo la fuerza pura del impacto mágico. Él se mantiene firme, observando cómo el brillante destello de su exitosa maniobra ilumina el claro, dejando a su oponente tambaleándose por la sacudida. Él había ejecutado su gambito con éxito, dejando que Lady Alice uniera las piezas de la secuencia de eventos. Ella se dio cuenta de que, al usar una cortina de humo para oscurecer su visión y un señuelo de maná para atraer su ataque, él la había atraído a una posición vulnerable. La lógica era simple pero audaz. Al obligarla a atacar una firma de maná fantasma, él creó una apertura momentánea en sus defensas, un hueco nacido de la propia precisión del contraataque de ella. Era una estrategia basada enteramente en la confianza en los propios hábitos de ella como maga. Si hubiera optado por un hechizo de área amplia en lugar de un ataque concentrado, su apuesta habría terminado en una derrota inmediata. Una leve sonrisa de impresión asomó a sus labios mientras miraba al joven. Él lo había apostado todo a un solo momento fugaz, mostrando un nivel de audacia que ella no esperaba del muchacho. A pesar de la astucia del golpe, ella permaneció de pie, con su compostura apenas alterada. Observó que, aunque el maná de él estaba casi agotado, el impacto físico de su ataque había sido mitigado en gran medida por la protección mágica inherente de ella. Él respiró entrecortadamente, reconociendo la enorme brecha entre sus habilidades. Enfrentarse a una maga de alto nivel era una realidad totalmente distinta, y sintió una sombría satisfacción por haberla presionado hasta ese punto. De repente, el pesado silencio del duelo se vio interrumpido por voces que lo llamaban desde los laterales. Las hermanas gemelas gritaban sus ánimos, con voces llenas de esperanza genuina mientras lo instaban a seguir luchando y a no rendirse. Este apoyo inesperado despertó algo en su interior, un cambio en su mirada que no pasó desapercibido para su oponente. Ella vio cómo las brasas agonizantes de su resolución volvían a encenderse en una llama brillante y desafiante. Apretando el puño, endureció su corazón, negándose a permitir que quienes creían en él vieran algún signo de debilidad. No se rendiría, no mientras sus vítores aún resonaran en el aire. Él dejó de lado todo engaño, su mirada se endureció con una intención única y enfocada. No habría más señuelos ni trucos ingeniosos, la enfrentaría cara a cara con todo lo que le quedaba. Al ver ese fuego en sus ojos, ella no pudo evitar recordar a su esposo en sus años de juventud, una mirada que siempre había admirado. Con una sonrisa juguetona pero desafiante, abrió los brazos y lo invitó a intentarlo una vez más, prometiendo atrapar lo que fuera que él le lanzara. Él no dudó, afianzando los pies y canalizando maná para reforzar su forma física mediante el fortalecimiento corporal. El aire a su alrededor crujió mientras desataba una compleja técnica cuádruple. Combinando una aceleración rápida con el peso abrumador de una armadura de aspecto terrestre, se transformó en un proyectil viviente de inmenso poder. El impacto resultante fue estruendoso, su golpe reforzado impactó directamente contra ella con fuerza suficiente para destrozar la piedra. Sin embargo, a pesar de la pura fuerza del golpe, ella no retrocedió ni flaqueó. En cambio, se movió con una gracia fluida y depredadora, absorbiendo el impulso y atrayéndolo hacia sí antes de que él pudiera recuperarse. Antes de que pudiera siquiera registrar lo que había sucedido, se encontró asfixiado contra ella, con el rostro hundido en su pecho mientras ella reía suavemente. Con un cálido orgullo maternal, le susurró que había pasado su prueba, reconociendo su fuerza y espíritu. Tiempo después, en los tranquilos pasillos de la propiedad Rosemary, las gemelas buscaron a su madre para preguntar por su bienestar. Ella les aseguró que él estaba perfectamente bien y que ya había regresado a sus deberes, con su espíritu intacto tras la intensa prueba. Ella miró a sus hijas, con una expresión inusualmente seria mientras elogiaba su notable talento. Les dijo que habían encontrado a un compañero verdaderamente maravilloso y luego dio una orden que las dejó sin aliento, ambas debían casarse con él. Las gemelas se quedaron congeladas, sus rostros se encendieron con una mezcla de asombro y confusión mientras el peso de sus palabras se hundía. A su lado, su padre permaneció en silencio, su presencia estoica no ofrecía ningún respiro ante el repentino decreto que cambiaría sus vidas. Ella no se detuvo ahí, instruyéndolas además a tener sus hijos y asegurar el futuro de su linaje. La habitación quedó sumida en un silencio atónito, con las gemelas tambaleándose ante la exigencia absoluta e inesperada de su madre para su futuro.